Hemos consagrado esta reunión al Padre, sabiendo lo que dice la Escritura, que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. Amén. Así que saludos y bendiciones a los hermanos en Facebook, en la página Roé William Castro, a todos los hermanos en YouTube también que nos van a ver, y a todos los hermanos que nos van a escuchar a través del audio de esta enseñanza. Que el Eterno les bendiga rica, poderosa y abundantemente. Amén. Estamos en un seminario que le hemos llamado Moedín, el seminario Moedín. Ya sabemos que Moedín son los tiempos establecidos del Eterno. Amén. Amén. Buenas. Pasen adelante. Y bienvenida, hermana. Bienvenida. Amén. ¿Cómo es su nombre? Rocío. Doña Rocío. Que el Eterno le bendiga. Amén. Entonces estamos en este seminario Moedín, que significa tiempos establecidos. Amén. Son los tiempos establecidos, los tiempos que el Eterno estableció para que nosotros tengamos fiesta con el Eterno. Amén. Eso significa Moedín. Entonces, estuvimos hablando que son siete Moedín, 7 tiempos que el Eterno estableció anuales, y hay un Moed, ¿verdad? Moedín es en plural y Moed en singular. Entonces, hay siete Moedín que son anuales, que se celebran cada año, tiene sus fechas establecidas por año, y hay un Moed semanal. Ese Moed semanal, ¿cómo se llama? Shabbat. Se llama Shabbat. Amén. ¿Qué significa Shabbat? Reposo, amén, descanso. Entonces, pero estamos en este momento, ya pasamos por el Shabbat, ya estuvimos estudiando ese tema, y lo que quieren volverlo a ver, lo pueden ver también en YouTube o en nuestra página de Facebook de Roé William Castro. Entonces, igual así en YouTube. Entonces, la semana pasada iniciamos con el Moed el segundo Moed anual. El primero es Pesach, ¿verdad? Y el segundo Moed es Hamatzot, que significa panes sin levadura, ¿verdad? Que ese Moed es la primera fiesta. Entonces, de los 7 Moed, solamente 3 son fiestas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Hamatzot, panes sin levadura. ¿Cuál más dijimos? Shavuot, ¿verdad? La fiesta de las semanas. Shavuot en hebreo significa semanas. Shavuot. Por eso, por ejemplo, cuando se termina el Shabbat, los que hemos celebrado el Shabbat, al finalizar el Shabbat, todo el mundo dice Shavuot o Shabbatov, feliz semana. Shabbatov, ¿verdad? Y Shavuot es fiesta de las semanas, lo que más adelante se conoció como Pentecostés. Entonces, cuando usted oye que en la Biblia se celebró el Pentecostés o se estaba celebrando Pentecostés, que realmente Pentecostés no es una palabra bíblica, es la traducción que le dieron, ¿verdad? Pero el nombre bíblico original es Shavuot, fiesta de las semanas. ¿Por qué le pusieron Pentecostés? Que es una palabra griega que significa 50 días. Porque después de Pesach se contaban, o después de panes sin levadura se cuentan 50 días, ¿verdad? Y esa es la fiesta, se cuentan 7 semanas, 7 por 7, 49, y al día 50 es la fiesta de los primeros frutos. Amén. Amén. Entonces, más o menos para que vayamos entendiendo el porqué de estas fiestas. Entonces, la semana pasada iniciamos estudiando lo que es Hamatzot. Y es importante entenderlo. Amén. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, por ejemplo, ahí en el PDF ya usted puede ver ahí lo que dice Hamatzot. Hak es fiesta. ¿Qué página? Fiesta. No, estoy haciendo el repaso desde la 1. Entonces, en la portada dice Hak Hamatzot, panes sin levadura. Esa es la fiesta. Entonces,
Dijimos que es la primera fiesta anual. Amén. Amén. Que el Eterno instituyó esta fiesta en Éxodo capítulo 12, versículos del 15 al 17. Ahí viene la institución de Pesach. Ya la orden, la ordenanza. Éxodo 12, 15 al 17. Amén. Que en esta fiesta de Hamatzot, de panes sin levadura, es donde se hace la cena del cordero de Pesach. Amén. Que se ha de comer asado, ¿verdad? Asado al fuego, no hervido, no sancochado, nada por el estilo, solamente asado. Se come con hierbas amargas. Amén. Que tipifica, ¿verdad?, la amargura que se vivió en la esclavitud, ¿verdad? Cuando Israel estaba esclavo en Egipto, el Eterno le dice, lo comerán con hierbas amargas para que te acuerdes de dónde el Eterno te sacó. De igual manera nosotros cuando celebramos esta fiesta, sabemos también toda la amargura que todos nosotros hemos vivido en la esclavitud del mundo. Amén, porque Egipto es tipología del mundo, ¿cierto o no? ¿Estamos ahí? Ok, perfecto. Entonces, se debía de comer el día 15, es el día 15 de Abib, amén, que para nuestro calendario viene siendo entre marzo y abril. Generalidades de Hamatzot, dijimos que es una fiesta anual, número 2, se celebra el 15 de Abib, amén, sabiendo que los días inician a la caída del sol, ¿verdad? Se come panes sin levadura por 7 días desde el 15 hasta el día 21 de ese mes, amén. Desde el primer día se debe quitar la levadura de la casa, ¿se acuerdan? Lo dijimos que había que barrer la casa, limpiar la casa y quitar toda la levadura. La levadura viene tipificando, ¿qué? ¿Qué es lo que tipifica? El pecado, amén. El pecado. Entonces el Eterno nos manda a limpiarnos, no solamente la casa física, sino también nuestra vida espiritual, nuestro corazón, todo eso hay que hacerlo, amén. Esas son las generalidades de Hamatzot, amén. Entonces estuvimos viendo la semana pasada que era el proceso de la levadura, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que se quitaba un poquito de levadura, leuda toda la masa, ¿verdad? Entonces, que es un hongo, y estuvimos estudiando un poquito lo que era el proceso de la fermentación de la levadura en el proceso egipcio. Bien, entonces Yeshua nos insta también de tener cuidado de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Que tuviéramos cuidado de la doctrina de los fariseos. Estuvimos hablando de que Yeshua decía, ¿cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. De lo que estábamos conversando antes de iniciar el estudio, ¿verdad? De que a veces ayunamos y hacemos 1000 cosas, pero en nuestro corazón todavía está lleno de inmundicia, lleno de pecado. Eso es hipocresía. Amén. ¿Verdad? Que les estuve diciendo la otra vez que cómo decirle al Eterno, te amo, pero estoy en pecado, ¿verdad? Y entonces poníamos la comparación, que eso es como una mujer que tiene su marido que le es infiel, y que ese marido infiel, después de venir de estar con la amante, venga a decirle a su casa a usted que le ama. ¿Cómo siente usted ese te amo? ¿Verdad? Ajá, hipócrita. O sea, lo que le dan ganas no es darle un beso ni un sartenazo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces Yeshua dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, porque ellos dicen muchas cosas, pero hacen poco. No hacen nada. Amén. Entonces, dijimos que la Torá, la escritura, la palabra, es el pan de vida que el Eterno nos da. Amén. 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 Entonces, y dijimos también que ese pan de vida, ¿quién es? ¿Quién es el pan de vida? Aquel que descendió del cielo. Amén. Amén, nuestro Salvador. Amén. Nuestro Mesías, nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Ok, perfecto.
Vamos a ubicarnos en la página 59 para los que ya tienen el PDF en mano. Amén. Y estuvimos diciendo que un poquito de levadura leuda toda la masa. Sí. Un poquito de levadura. Entonces, para aquellos que dicen, es que yo nada más veo la novela a las 9, pero ya a las 10 no la veo. No me gusta. ¿Verdad? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Así es. No, yo voy allá, ellos se emborrachan, pero yo no tomo. Pero estás compartiendo cosas Sí, claro. que no son correctas. Sí. Hay lugares que no son para hijos de Dios. No. ¿Me entiendes? Entonces, un poquito de levadura leuda toda la masa. Así es. ¿Ya? Entonces, eso es como aquel que diga, no, yo tengo ahí la Virgen porque esa me la regaló mi mamá, o tengo ese crucifijo ahí, pero yo no oro ahí, no. Pero un poquito de levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, es lo mismo, vuelvo a la misma comparación del esposo y la esposa. Es como aquel que diga, esa es mi mejor amiga. Yo de vez en cuando le doy un besillo, pero yo no me he acostado con ella. Y se justifican por ahí. Sí, pareciera sencillo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y nada que ver. Ok. Entonces dijimos que la levadura, ¿verdad? Por lo tanto, si la levadura representa las doctrinas humanas, que eso viene a representar todo el argumento humano, eso representa la levadura también. Lo hago, es que la Biblia dice esto, sí, pero yo lo voy a hacer así porque a mí me parece. Entonces, esa levadura representa las doctrinas humanas agregadas a la palabra de Dios. Amén. Amén. Y la palabra de Dios es el pan de vida. Entonces, no le puedo agregar nada porque ya la palabra, porque si yo le agrego algo a lo que dice la Escritura, yo le estaría diciendo al Eterno, es que a usted le quedó mal la receta, yo le voy a mejorar su receta. Le estaría diciendo al Padre, es que lo que usted dice ahí está bien, pero a mí me parece que así sería mejor. Ese es el problema. Y eso es pecado. Amén. Amén. Entonces, la levadura es la jactancia de hacer las cosas a nuestra manera. Y no como lo dice la Escritura, no como lo dice la Torá. Literalmente, la levadura es el orgullo de pecar. Porque cuando yo hago las cosas a mi manera, le estoy diciendo al Padre, usted no sabe nada, aquel que sabe soy yo. Y eso es orgullo. Vamos a ver el orgullo de pecar. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Porque para entender esto, para entender el pecado, debemos de saber qué es pecado. Amén. Así es. Para entender el pecado, primero yo debo de saber qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Para usted, ¿qué es el pecado? Hermano Carlos, ¿qué es el pecado para usted? Ya el pecado es todo lo que encuentre en el Eterno. Ok. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 4? Alguien que me lo pueda leer. Yo se lo leo ahí. Suéltela, varón. 3:4. El vinito lo dijo hoy. Primera de Juan 3, 4. Dice 1 Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues En verdad. el pecado es infracción de la ley. Ok, amén. Perfecto, ahí. Amén. Sí. Entonces mire qué tremendo. Para los que dicen que no estamos en la ley. Este es un pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, ¿Este es del Antiguo Testamento? sí, amén. No. No, del nuevo, Bueno, del Nuevo. Del nuevo. Sí. Del nuevo, varón. Ok. Primera de Juan está en casi que al final, ¿verdad? Sí. Casi arrimando Apocalipsis. Sí, está antes de Apocalipsis. Ok. Entonces estamos en el Nuevo Testamento. Está correcto. Ahora, le voy a leer esta misma cita bíblica en la versión K2. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torá.
o sea, la palabra, la escritura, la ley del Eterno. En verdad, el pecado es la transgresión de la Torá. Eso es el pecado. Si no sabemos qué es pecado, entonces, si yo no sé qué es pecado, yo voy a considerar apenas 5, 6, 7, 8 o 10 pecados. Entonces, yo voy a considerar, ¿adulterio es pecado? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Fornicación es pecado? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Robar es pecado? ¿Sí o no? Claro, es sí. pecado, ¿Mentir es pecado? ¿Sí o no? es pecado, ¿Robar es pecado? ¿Sí o no? sí es pecado, ¿Asesinar es pecado? ¿Sí o no? sí es pecado. ¿La idolatría es pecado? ¿Sí o no? Pecado. ¿Qué más es pecado para usted? Pecados que me dejen sin almorzar. Ese es grave. Ese lleva varios delitos. Patenta con ¿De verdad? eso nos puede matar. Entonces, pero si yo me voy a lo que dice la Biblia, lo que es pecado, entonces a mí se me va a ampliar el panorama de lo que dice la Escritura, que es pecado. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? A mí ni me vuelva a ver. Dice Licha, a mí ni me vuelva a ver. Ok. Ahora, imagínese usted los 10 mandamientos. Pero si yo le digo a usted que la Biblia tiene más de 10 mandamientos. Y usted dice, hermano, no puedo ni con los 10. Pero yo siento que 10 se cierran en 2 nada más. 10, ¿ah? Sí, pero es que ahí en esos 2 están encerrados todos. Cerrado usted los 10. Claro, porque amar a Dios, sí, amar a Dios es obedecer a Dios. Ah, Y amar al prójimo es no hacer algo en contra del prójimo. Ay. Adulterar es en contra del prójimo. sí, ah. Porque le estaría quitando a la mujer a mi prójimo. ¿Ah? Robar es en contra de mi prójimo. Porque le estoy quitando lo que le pertenece a mi prójimo. Sí, ah. Asesinar va en contra de quién? Del prójimo, le estoy quitando la vida. No tengo derecho a quitarle la vida a mi prójimo. Sí. Entonces, amar al prójimo está ahí. Todos esos elementos. Ay. Amén. Exactamente. Entonces, ahora, pero según lo que dice aquí la Escritura, pecar es quebrantar la ley. Amén. Quebrantar el mandamiento de Dios. Está encerrado ahí. Ajá. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? A ver quién. Recuerda el Shabbat para No hacer mentirás, no. 28. No, la hermana lo está diciendo. El cuarto mandamiento. Dice, ¿cómo dice el cuarto mandamiento? Recuerda el Shabbat para santificarlo. Recuerda el Shabbat para santificarlo. O sea, ese día se dedica a Dios. Pregunto, ¿alguno aquí ha quebrantado el Shabbat? Amén. Ah. Sí, Entonces estaríamos cometiendo pecado porque según lo que dice Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que está en el Nuevo Testamento, arrimándose a Apocalipsis, según lo que nos dijo el hermano Luis, estaríamos quebrantando el mandamiento. Y transgredir el mandamiento es pecado. Eso es pecado. Entonces yo tengo que conocer el mandamiento, tengo que conocer lo que dice la Escritura para yo no quebrantar el mandamiento. Ya hoy estaba aprendiendo algo nuevo. Amén, así es. Ok, amén. entonces Yo no sabía eso. hoy ya lo sabe, hermano. Ya en Éxodo 20. Entonces, el orgullo de pecar es hacer las cosas a mi manera. Primera de Corintios. Estoy en la introducción apenas, hermano. Yo la introducción, después de la introducción yo comienzo a predicar. Qué bueno eso. Sí, la introducción es 1 hora, hora 15. Primera Corintios, ¿qué? Varoncito, para leerle ahí. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Primera de Corintios, Sí, capítulo 5, 1 y 2. ¿Qué dice? sí. Ajá. Primera Corintios 5. 1 y 2. Bueno, yo vea Dios. Sí, señor. Dice el título, un caso de inmoralidad juzgado. Dice el 5, 1 y 2. dice, de cierto
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínese usted. Óigale, gracias hermano. Verso 2. Le leo el 2. Ajá, el verso 2. Y vosotros estáis evanecidos, y hay una pregunta ahí, no debían ustedes. No desviaréis, más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Amén. Ok, gracias hermano. Se lo voy a leer acá en la Biblia Kadosh. Oiga bien lo que dice. Y analicemos lo que dice aquí. ¿Quién está escribiendo la carta a los Corintios? ¿Quién la escribe? Pablo. El apóstol Pablo. Amén. Dice, 1 Corintios 5, del 1 y 2. Sí. De hecho, he tenido reportes, dice Pablo. O sea, me llegó la noticia de que hay pecados sexuales entre ustedes. Le estoy leyendo la versión Kadosh. Hay pecados sexuales. Está hablándole a la congregación. Recuerde que Pablo, la carta a los Corintios no es a la gente del mundo. Le está hablando a la congregación que hay en Corinto. Amén. Amén. Entonces, como que aquí Pablo nos mande una carta a nosotros, a la congregación que está en San Antonio, en el Humo. A la congregación, o sea, era gente de la congregación, de la asamblea. Y Pablo dice, de hecho, he tenido reportes de que hay pecados sexuales entre ustedes, y es pecado sexual que es aún condenado por los paganos. Usted sabe qué vergüenza, hermano, que la gente del mundo diga, mire, en esa iglesia, en esa congregación, mire que ni aquí entre nosotros, mire cómo esa gente dice que son de Dios. Lo hemos oído nosotros de ciertas congregaciones, ¿sí o no? Sí. Que el mismo mundo nos está condenando a la congregación. Ajá. Un señalamiento del mundo hacia los que se dicen ser iglesia de Dios. Oiga bien, entonces Pablo dice, y es pecado que es aún condenado por los paganos. Un hombre está viviendo con su madrastra. O sea, le quitó la mujer a su propio padre. ¿Cómo miraría usted eso? Que ocurra eso. Y mal hecho. De viaje. Y entonces el verso 2, Pablo dice, y ustedes se mantienen orgullosos. O sea, hace una pregunta. Pablo, ¿y ustedes se mantienen orgullosos de esto que está ocurriendo en su congregación? No están ustedes... No debían ustedes haber sentido alguna tristeza que los hubiera llevado a remover de su compañía al hombre que ha hecho esto. Y cuando Pablo está diciendo, o sea, ustedes deberían no sentirse orgullosos, sino más bien haber sentido un dolor, una tristeza de que un caso de esto se esté llevando a cabo dentro de su congregación y a ese tipo tirarlo afuera. Amén, así es. Expulsarlo de la congregación. Ah, no, pero hoy no se le puede ni siquiera llamar la atención a nadie. Ah, no, es que el fulano, mira, es que fulano es el que más diezma, el que más ofrenda, el que más... No. Porque aquí el asunto es bien grave, lo que Pablo está diciendo. Claro que sí. Vamos al verso 6. Verso 6 Se lo leo ahí. al 8. Lo leo yo, hermanito, para ir rapidito. Okay. Dice, verso 6 al 8. La jactancia de ustedes no es buena. La jactancia de ustedes no es buena. No han oído el dicho, solo se necesita un poco de jamés, levadura,
para leudar toda la masa. O sea, si ustedes toleran este pecado, usted no va a tener moral después para corregir el pecado de otro. Amén. Y lo que va a hacer es que la congregación, entonces cada quien va a hacer lo que le da la gana, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Verso 7. Despójese del viejo hametz, de la vieja levadura, para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero de Pesach ya fue sacrificado. Vamos a celebrar el Seder no con levadura sobrante de maldad y perversidad, sino el matzá, la levadura de pureza y de verdad. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Quiten, saquen la levadura, saquen eso, No hay. porque se va a dañar el resto. Nosotros aquí en Costa Rica tenemos un dicho, ¿verdad? Que una fruta podrida, una manzana podrida, Daña la Daña otra. todo el pudre saco. el saco completo. Saco de papa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No se puede tolerar, porque este personaje que estaba haciendo esto no era cualquiera, era un líder de la congregación. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Sigamos, ahí dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. ¿Quién se la entrega al pecado sexual? Adúlteros, fornicarios, ¿sí o no? Homosexualismo, lesbianismo, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Verso 10. Pero no me refería a los incrédulos. Pablo le dice, yo les escribí una carta a ustedes anteriormente. Yo les mandé una carta diciéndoles que no se relacionen con gente que están en estos pecados. Pero no me estoy refiriendo a que no se junten con los incrédulos, que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo, o sea, salir del planeta, para evitar gente como esa. Verso 11, verso clave. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente. ¿Sí lo están entendiendo? Amén. Claro. Y aún así se entregan al pecado sexual, o son avaros, o rinden culto a los ídolos, o insultan, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Y Pablo le dice con esa gente, ni siquiera le dicen con esos hermanos, porque no son hermanos. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Entonces Pablo está diciendo, yo les mandé una carta anteriormente a ustedes. ¿Y cómo es posible que antes les mandé una carta diciéndole no se junten con gente que cometen todos estos pecados y se hacen llamar creyentes, que se hacen llamar hijos de Dios, Aleluya. que se hacen llamar cristianos, evangélicos, panderetas, aleluya, como usted quiera decirle? Pero es un adúltero, pero es un fornicario, y hoy se está dando costumbres dentro de las congregaciones, donde dentro de la misma congregación se están cambiando de pareja. Dejo al hermanito y me junto con aquel otro. Eso se está dando. Eso lo hemos visto. Sí, amén. ¿Y qué dice la gente? Ay, hermano, eso no me toca juzgarlo a mí, eso le toca a Dios. O lo ponemos 2-3 meses de disciplina y luego trupum, otra vez para arriba al altar. Amén. Gracias por ese amén. Medio apagado, pero salió.
Está duro, ¿no? Verso 12. Eso está bueno. Verso 12. Está bueno también. No es mi deber. Esto lo está escribiendo ¿quién? Pablo. Pablo, ¿El apóstol de quién? De los gentiles, que se agarran de Pablo para justificar un montón de cosas. Pero oiga lo que dice Pablo en el verso 12. Nueva traducción viviente. No es mi deber juzgar a los de afuera. Pablo dice, a mí no me corresponde juzgar a los del mundo, porque ya sabemos qué es el mundo. A mí no me corresponde juzgarlos a ellos. Amén. No me corresponde, a mí dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la congregación y están en pecado. Amén, gloria a Dios. Amén. Para el que dice, a mí no me corresponde juzgar, a mí Dios no me mandó a juzgar. Ahí está. Ahora a ver. ¿Ah? Mucha gente sí le dice a uno. Es Dios. Oiga lo que dice el verso 13. Elohim, Dios, juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Amén. Amén. Pero hoy no, hoy más bien se premian. Hoy se premian a los adúlteros. Hoy se premian a los fornicarios. Hoy se premian y usted ve a más de uno también que como que le revolotea el ala parado en los altares. Sí, hermano. Llámenme en repugnante, llámenme en odioso, llámenme en legalista, llamen como me quieran llamar, pero es la verdad. Amén. Amén. Es la verdad. Amén. Amén. Es la verdad. Es la pura y franca verdad. Amén, amén. Le ponemos 2-3 meses de disciplina al que embarazó a la noviecita y después que nació el bebé, pam, pam, para arriba otra vez en una fornicación total. maestro. Y hay gente, hermano, perdón, y hay gente que los casan para tapar un pecado ya después que la muchacha tiene semejante barriga. Sí. Sí, hermano Luis, dígame que estoy caliente. Y eso de la disciplina, ¿qué es el significado que tiene eso de la disciplina? Sí, existe la disciplina, pero hermano, pero hay cosas que no ameritan disciplina. Hay cosas que, mire, y una disciplina es cuando se arrepiente la persona de corazón y se humilla delante del Eterno y quiere hacer las cosas como corresponden. Pero hay gente, hermano, que le ponen como 3 disciplinas al año y nunca se arrepienten. Pastor, y conociendo lo que usted lo está hoy predicando y enseñando, al yo saber la condición de la persona que está a la par mía, soy parte del problema. Claro, Soy parte. claro, ahorita lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Amén. Déjeme tomar agua porque yo me caliento y se me seca. Aleluya. Amén. Bueno, es bien bueno. Ujú. Entonces, Pablo está muy enojado y dice, no puedo creer que ustedes toleren que haya un hombre allí viviendo con su madrastra y ustedes siguen bien a gusto celebrando los muedín. ¿Ah? Como si fuera cualquier cosa. ¿Cómo usted va a seguir celebrando cosas dentro de la congregación cuando usted tiene el pecado metido ahí adentro? No se puede. Obviamente no está hablando de cualquier persona. El que estaba haciendo esto era un líder de la congregación. Hermano, ¿y cuánto pecado se le tolera a los músicos, a maestros de escuela dominical o de escuela bíblica? ¿Cuánto pecado se tolera en los altares hoy en día? Con tal de tener cantidades de gente en la congregación. Amén, así es. Porque la altivez y el orgullo de muchos ministros es tener cantidad de gentes.
Mega iglesias y parqueos finísimos y templos finísimos y cantidad de gente, pero no importa en la condición que estén y no se les predica la verdad para que no vengan al arrepentimiento. Pero si nosotros predicamos la verdad y la gente se arrepiente, que vengan las multitudes, no importa, pero con un corazón sincero. Amén. Está buenísimo. Aleluya. Dice, cuando yo le dije a ustedes, y hermano, y si nosotros analizamos aquí, nos damos cuenta que Primera de Corintios realmente es la segunda carta a los Corintios, porque Pablo dice, anteriormente yo les dije a ustedes que no se junten con ese tipo de personas. Amén. O sea, como diciendo Pablo, yo se los advertí de antemano. Yo se los advertí. Pero pareciera que les entró por un oído y les salió por el otro. Amén. Amén. Gloria al Eterno. Les estoy diciendo que los de afuera ya tienen su condenación, porque Dios juzgará a los de afuera. ¿Ya? Les estoy diciendo que entre ustedes, cualquiera que se diga hermano o creyente, pero vive en pecado, no es tu hermano. Aleluya. No lo llames hermano. Ni primo hermano, ni primo segundo, ni primo tercero. Nada, No. Y Pablo dice, ni siquiera comas con él. ¿Sabe, hermano? Porque nosotros en nuestra cultura latina, nosotros no entendemos la cultura bíblica. Pero en la cultura bíblica, en la cultura hebrea, hasta el día de hoy, no es a cualquiera que invitan a comer a una casa. Tiene que estar en el mismo convenio. Tienes que tener a mi mismo Dios. Tienes que tener la misma responsabilidad que yo tengo delante de mi Elohim. Tienes que caminar en la misma santidad que yo estoy caminando para que usted y yo entremos en convenio. Yo no puedo invitar a mi casa a alguien que se llame ser creyente, hijo de Dios, y que esté dándole vuelta a su mujer. Aleluya. Que esté golpeando a su mujer. Que esté maltratando a su mujer. Que sea un adúltero. No lo puedo sentar a mi mesa. I'm sorry for you. Lo siento mucho. No puedo. No estamos en el mismo nivel. No estamos en la misma sintonía. No estamos en el mismo convenio. Por eso la cena de Yeshua es una cena de convenio. El que come mi cuerpo, el que bebe eso es cena de convenio. Por eso no cualquiera puede participar de la cena del Señor. Amén. Porque el que participa de la cena del Señor, el que come el pan y el que bebe la copa, indignamente juicio come y bebe para sí. Y que por esa razón muchos ya están muertos. Amén. así es, aleluya. La cena es importante. Entonces ninguno que se haga llamar creyente, que se haga llamar hijo de Dios, ni siquiera comas con él. Aleluya. Está bueno. Gloria a Dios. Está buenísimo, está buenísimo. Aleluya. Él vive o no vive. Amén. Ujú. ¿Por qué les dice ni siquiera coman con él? Por causa de que la cena era la comunión con los hermanos. Eso habla que la verdadera cena de Yeshua es la comunión de los hermanos que están en convenio con el Padre por medio de Yeshua. Amén. Entonces Pablo dice, cuando te sientas a comer muy a gusto con alguien llamado hermano o líder de una congregación, y sabes que está en pecado y lo toleras, estarías de acuerdo con su comportamiento. Amén. No puedes hacer eso. Maestro, Sí, hay señor. que tener mucho cuidado. Sí, señor, claro. Muchísimo. Entonces, hermanos, estoy hablando muy duro, ¿verdad? Oh, bien, Y muy claro. Es la palabra que habla. Para que ustedes entiendan, hermano, que cuando la Biblia dice, cuando la Escritura dice de quitar la levadura, es quitar la inmundicia de nuestras vidas.
es dejar de hacer las cosas a como nosotros nos parece. Y hay gente que me viene a decir, hermano, pero es que allá en mi iglesia nosotros lo hacemos así. A mí no me importa. Sí, a mí no me importa. A mí me interesa hacerlo como lo dice la Escritura. Como lo dice la palabra. Amén. Por eso Yeshua dijo, el que cree en mí, y hace una pausa, como dice la Escritura. No es que creas tú como a ti te dé la gana, no, tienes que creer como dice la Escritura. Y cuando usted crea, y la palabra crea que están utilizando ahí, es la palabra emuná. Cuando usted crea y obedezca lo que dice la Escritura, entonces de tu interior correrán ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios. Amén. La esencia del pecado. La esencia del pecado. Ya casi termino la introducción, hermano. No se preocupe. Gloria a Dios, está bien bueno. La esencia del pecado. Dice, Yahweh no quiere que toleres el pecado. Ni en tu vida, ni en la vida de los demás. No podemos participar del pecado ajeno. Y aquí es donde se va a poner serio el asunto. Aquí es donde se va a poner bien serio el asunto. Oiga bien. Yahweh no quiere que toleres el pecado ni en tu vida ni en la vida de los demás. Y la razón por la cual Yahweh no quiere que toleremos el pecado es porque la esencia del pecado es la autosuficiencia. El pecado es la transgresión de la Torah. Por lo tanto, el romper las instrucciones de Yahweh muestra un deseo de hacer las cosas a nuestra propia voluntad. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Le leo aquí. Reina Valera restaurada. Dice, 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma, desprecia, odia. Le pregunto, ¿Dios puede odiar? ¿Dios puede odiar? ¿Sí o no? Odiar, J6. ¿Sí? ¿Siente odio o no siente odio? Claro que sí. ¿Ah? ¿Dios puede odiar a una persona, sí o no? ¿Dios puede odiar a una persona, sí o no? Claro que sí. ¿Ah? ¿No dice la Biblia que Dios es amor? Pero vamos a ver entonces. Yo les dije ahora, Proverbios 6, 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma. Amén. Es abominar, es despreciar, odiar, ¿verdad? Sí, amén. ¿Qué cosas aborrece Dios? ¿Qué cosas odia Dios? Número 1, los ojos altivos. Cuando habla de ojos altivos, ¿se está hablando de qué? Orgullo. 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 Está afilada la hermana Juana. Gloria a Dios, qué bendición. Los ojos altivos. ¿Qué más? La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. 7 cosas que el Eterno aborrece. Amén. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. El temor de Yahweh es aborrecer el mal. Si usted dice, yo tengo temor de Dios, pero toleras el pecado, entonces no tienes temor de Dios. Amén, así es. Amén. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice Adonai. Fuerte, ¿eh? Cuando se nos salen esas palabritas de la boca perversa. Entonces, imagínense, el orgullo, la altivez, la arrogancia,
El orgullo del viejo hombre, el orgullo, ¿ah? Totalmente. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el camino y la boca, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La escritura dice que eso es lo que debemos hacer. Cualquiera que diga yo temo a Yahweh tiene que odiar la soberbia, la arrogancia y todas esas otras cosas. Una persona que es soberbia, altiva, arrogante, es simplemente la persona que vive bajo sus propias reglas y es rebelde. Esa persona se parece mucho al primer orgulloso. ¿Quién fue el primer orgulloso? ¿Quién fue el primer orgulloso según la Biblia? Caín. Ah, Caín, Adán. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? A ver, ¿quién más? ¿Cuál fue el primer orgulloso según la Biblia? Jonás del reino. ¿Ah? Jonás del reino. Jonás. Bueno, el hermano dice Jonás también. ¿Usted qué dice, Lichito? No sabe. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. El primer orgulloso. Ezequiel capítulo 28. Versículos 15 al 17. Ahí está el primer orgulloso. 15. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Versículos 15 al 17. Oiga lo que dice. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti. ¿Qué se halló en él? Maldad. A causa de la amplitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Elohim y te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. A causa de tu hermosura se enalteció, se llenó de orgullo tu corazón. Primer orgulloso. Satanás. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Primer orgulloso. Que el Señor lo reprenda. Y nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Salmo capítulo 5, verso 4. Salmo 5, 4 al 6 dice: porque tú no eres un Elohim que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El malo. ¿Hay algún malo aquí? Verso 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces ¿a quién? Todo lo que hace iniquidad. Entonces, ¿Dios puede odiar a una persona? Sí, ahí lo dice. Ahí lo dice. Es Biblia lo que le estoy diciendo. Amén. Amén. No me la estoy inventando yo. Pues amor fue Ah, contigo, ajá, ahí está, Davidcito, así es. Eso. Le vuelvo a leer, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amén. Lo aborrezco, dice. Amén. No lo quiero ni ver. Verso 6. Destruirás a los que hablan mentira. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén. Levante la mano todo aquel que es un mentiroso. Mira, hay varios. ¿Cómo que decía? No. No, pero eso fue esa palabra. Dame, yo casi me pego la mano. Hasta que sintió ya el peso. ¿Qué lapicero? Número 6 dice, verso 6, destruirás a los que hablan mentira. Hay gente que, hermano, ama la mentira. Por todo mienten. Por todo. Hermano, mire, no pude llegar, que mire, me encontré un caballo muerto en el camino, que hermano, que mire. Mentira. Nos diga la verdad. Sí. Mentirosos. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Yahweh. Lo desprecia, lo odia.
Entonces la escritura dice que Elohim aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y eso es bastante trascendental porque se nos ha enseñado a decir, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso se oye decir, sí. maestro. Eso se oye decir. ¿Sí? Sí. Y dice, hermano, pero es que la Biblia dice que Dios, y hasta para evangelizar a la gente, Dios te ama tal cual eres. No, No es así. Dios te ama tal. No, es que, porque Dios odia el pecado, Pero ama al pecador. pero ama al pecador. Eso dicen. Entonces voy a seguir en pecado, para que Él me siga amando. ¿Ah? Vea que ahora hay, mucha gente dice que yo llego y dice, ¿dónde está? Pero no se arrepiente de sus malos caminos. Ujú. Entonces, yo no lo voy a decir. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es antibíblico. Y es una mentira del diablo. Amén. Eso es una mentira del diablo. La escritura dice, aborrece a los que hacen iniquidad. Ahí lo leímos. Entonces, el pecado Elohim es- odia el pecado, ¿sí o no? Sí. Sí. Amén. Sí. Sí. Y también al pecador. Amén. ¿Eh? El autor de esta frase, ¿quién se inventó esa frase que Dios ama, que odia el pecado y ama al pecador? ¿De dónde la sacaron? ¿Y cómo es que dicen que lo dice la Biblia? Pastor, Ajá. un momentito. A la señora, ¿usted tiene en qué escribir? ¿Quiere una hojita? ¿Le conseguimos una hojita? No sabe escribir. Ok. ¿Ah, no sabe escribir? Ya, entonces sigamos, hermano. El autor de esta frase fue Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ¿Y quién era ese? un budista. Santo. Malísimo. ¿Eh? Malísimo. Y la frase original fue, odia el pecado, no al pecador. Fue con el tiempo que se le atribuyó a Elohim esa frase. E incluso se llegó a pensar que la misma está en la Biblia. Y usted puede leerse la Biblia de lado a lado y no la va a encontrar, porque no lo dijo el Eterno. Muchas veces al presentar el Evangelio a los no creyentes y otras veces aún dentro de las iglesias, se puede escuchar hermanos y pastores decir, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso dicen, eso dicen. Pero esto no es cierto y menos está de acuerdo al mensaje de la Escritura. Cuando usted oiga a un pastor, no tenga miedo, párese y dígale, mentiroso. Sí, amén, así es. Se para uno y le dice mentiroso. De seguro, amén, al oír esto, ya está pensando en las muchas veces que usted ha escuchado esa frase o incluso hasta usted mismo ha dicho esa frase. ¿Alguien dijo esta frase alguna vez? Yo la he dicho varias Sí, veces. yo Varias lo he veces la he dicho. dicho yo. Yo también Yo la lo he he dicho. Claro, Y no es mucho, son chiquiticas. claro, así, Yo he dicho eso. fresquitica la tiene. No, pastor, y lo contento que queda la persona engañadita. Claro. No, de una contentera que le queda. ¿No? Sí. Claro, sí, sigo en la borrachera, sigo en la cosa aquí. La primera vez que le dice a mi esposa, regáleme un vasito de café porque acabo de venir un chamaco. Ya casi lo tengo en el saco. Ya tiene pocos días. Sí, imagínense. Padre de la gloria. Entonces, Yo. Ahora sí seguramente con la mejor intención, y lo hemos dicho con la mejor intención, claro, y todo lo han claro, hecho con la mejor intención, Sí. ¿verdad? Intentando presentar cuán grande es el amor de Elohim para con los hombres. O puede ser que le llegue a la mente un versículo tan conocido usado para respaldar esta frase. ¿Y cuál es la frase? ¿Cuál es el versículo que utilizamos para respaldar que Dios odia el pecado, pero ama al pecador? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Vida eterna. Oh, Usted dirá, ¿no dice este versículo Dios ama al mundo? ¿Acaso la palabra mundo no se refiere a toda la humanidad? Si eso es lo que usted cree, entonces estamos de acuerdo. Porque sí, Dios ama. Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es lo que el Eterno quiere, que nadie se pierda. Amén. Yo pienso de la misma manera. Pero si leemos este versículo respetando las leyes de la gramática, veremos dónde está la clave. Leamos solo hasta la primera. Búsquese San Juan 3:16 para que usted lo lea. San Juan 3:16. O Juan, perdón, no San Juan. Juan.
Hay que quitarse el san de la boca. Eso es católico. Y yo no soy católico. Ni tengo cólico. Amén. Amén. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Amén. Amó al mundo. Amó. Amén. Puedes ver el acento en la palabra amó. Amén. Y si te fijas bien, podrás darte cuenta que esta palabra es la aplicación de un verbo que está en tiempo pasado. No dice que ama al mundo. No dice que él ama al mundo. Él amó al mundo. Tiempo pasado. Amén. Entonces, Amén. La escritura dice, aborreces a los que hacen iniquidad. Yahweh odia el pecado y odia al pecador también. Yo sé que van a decir, no. Pero entonces, ¿no crees que él vino a dar a su hijo para que muriera por amor a todo el mundo? Sí, claro. Él tuvo amor y misericordia. Él tuvo amor y misericordia. Pero eso no quiere decir que él está de acuerdo con lo que hacemos. Amén. No cree que está condenado. Sí, no. O que aquella persona que comete pecado sabiendo que está mal, o que Elohim está tranquilo y diga, lo amo de todas maneras a pesar de lo rebelde que es. Claro que no. La escritura dice, aborreces a los que hacen pecados. Yahweh odia el pecado y odia al pecador también. Debemos dejar el pecado para dejar de ser odiados por Yahweh. Amén. Deje de pecar y entonces Yahweh lo va a amar a usted. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cambia el tema ahí. Claro. Ahí cambia la cosa, dijo un amigo por ahí. No, y lo que hemos aprendido en este versículo, porque teníamos claro que eso se lo necesitamos a todo el mundo. Sí. No, el mío está fresco, yo tengo un buen día. Vaya ahora y pídele perdón que le iba a compartir muchas cosas. Entonces, Yo decía eso es una risa. Yo le he Yo, dicho, Dios Porque es que a mí me gusta mucho el echa pecado, pero ama el pecador y da una risa diciendo eso. claro. Entonces, el hecho de que él ha hecho un acto de amor, el Eterno hizo un acto de amor. Amén. Amén. Tan grande al enviar a su Hijo. Amén. A pesar de tanto pecado en el mundo. Pero eso no quiere decir que Él va a estar tolerando nuestro pecado. Ya Él dio a su Hijo. Amén. Pero dice, de tal manera amó. No dice de tal manera lo ama que todos los días está matando a un Mesías. Todos los días. ¿No? Pero ahí le aplicamos el Hebreo 10:23, ¿va? Correcto. Correcto. Entonces, amados hermanos, debemos de tener muchísimo cuidado con lo que nosotros estamos interpretando de la Biblia. El pecado entra en el hombre. ¿Cómo fue entonces que el pecado entró en el hombre? Génesis capítulo 3, verso del 1 al 5. Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Adonai Elohim había hecho. Y dijo a la mujer, ¿quién le dijo a la mujer? La serpiente, con que Elohim os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Verso 5. Pues Elohim sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, conociendo el bien y el mal. Es muy importante que entienda esta mentira que le dijo la serpiente a la mujer, ¿verdad? Que no comieran de ningún árbol. El Eterno no dijo eso. El Eterno, la orden fue de todos los árboles del huerto pueden comer, pero el que está en medio del huerto, no coman de él. Solo de uno. Que no Solo de uno. Pero uno era que no. Entonces, empezó. claro, Satanás Mira, solo de él. Engañó a la mujer, ¿no? está... Vamos a ver si realmente fue un engaño o no fue un engaño. Engaño, güey. Ok, vamos a ver. Entonces, es importante que entienda esta mentira que le dijo la serpiente a la mujer que no comieran de ningún árbol. Es una mentira porque les dijo coman de todo y la mujer lo sabía. Ella sabía. Ella sabía la verdad, don David. Entonces, ¿por qué le hizo el caso al diablo? La convenció. Vamos a verlo.
Vamos a verlo, vamos a verlo. Ellos sabían que era el caso del diablo. Ajá, es que ahí está. Ahí está. ¿Cuántas veces sabemos nosotros que hay cosas que son malas hacer y las hacemos? Sí, amén, así es. Sí, Conociendo la verdad. Las practicamos y sabiendo que son malas y las practicamos. Ah. ¿Cuántas veces le dice a la Biblia? Y no mires ahí, no codicie a la mujer de tu prójimo y no va, wow, mírela. Bárbara, en chores. Se fueron los Aleluya. Se fueron los Bueno, amenazadores. aleluya, ya. Ay, Luis. Entonces, esta es la muestra de que el hombre, oiga bien, esta es la muestra de que el hombre quiso ser rebelde por causa de que la mujer sabía lo que Elohim les dijo y ella se lo mostró a la serpiente. Porque la serpiente le dijo una mentira. Le dijo, no, espérese. El Eterno dijo que podemos comer de todos los árboles, pero de este el Eterno dijo que no. Ella sabía la verdad, conocía el mandamiento, conocía lo que el Eterno les había ¿Por qué no le dijo dicho. a Adán primero? Ajá. ¿Por qué no le dijo a Adán primero? Ah, porque no se sujetó. ¿Ves? Y solo de un árbol, cuidado. Oiga bien. Entonces la serpiente le dijo, no te vas a morir. Y es ahí cuando la mujer dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ver eso. Entonces cuando Yahweh vino a establecer juicio y castigo, ella dice, la serpiente me engañó. Pero ella no fue engañada. Y no, la serpiente no la engañó. Ella estaba escudándose, diciendo, me engañaron. Amén. Amén. Y nosotros decimos, pero eran inocentes. Y pensamos que inocente o inocencia es sinónimo de ignorancia. No. Una cosa es inocencia y otra cosa es ignorancia. Ellos no eran ignorantes, porque ya el Eterno les dio un mandamiento. Adán se lo enseñó a su mujer. Es nuestro deber como varones. ¿Cuántos varones hay aquí? Levánteme la mano, varones. Ah, bueno. Gloria al Eterno. Es nuestro deber enseñar en nuestro hogar el mandamiento. Cabeza de hogar. Y la Biblia dice cabeza de hogar, no el cabezón del hogar. Amén, así es. Una cosa es la cabeza del hogar y otra es el cabezón del hogar. Yo espero que usted sea cabeza de hogar. No hubo ni un amén de las mujeres. A mí eso me asusta Amén, bastante. Defiéndame. Ok. Entonces, ellos no eran ignorantes. Ellos conocían el mandamiento. Amén. Por causa de que la mujer sabía la verdad y distinguía entre la verdad y la mentira. Y decidió seguir la Pero hay mentira. una cosa ahí, eso era, porque para que fuera mundo, era así, no iba a ser mundo, entonces. No, claro, no, ¿por qué? Ya, porque si no le ha hecho caso, la mujer al diablo, ¿Qué? si no le ha hecho caso, no. Si no le hubiese hecho caso, nosotros estaríamos, hermanos, igual dentro de la creación que el Eterno estableció, porque la orden fue multiplíquese. Y dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos había escogido. Ah. Ya. Ahí después nació el pecado. Claro. Si eso no hubiese ocurrido, usted y yo viviríamos en el paraíso. ¿Dónde vivíamos? En una tierra donde la tierra completa sería un paraíso. ¿Dónde vivíamos de manga larga? No, seguro que no. Entonces, seguimos. Amén. Amén. La serpiente no la engañó, ella estaba escudándose. Amén. Eso lo entendemos ahí, ¿verdad? Entonces, una cosa es inocencia y otra cosa es ignorancia. Como hoy día sabemos que es pecado y usted lo hace, entonces está violando la ley de Dios. Entonces, ella Eva decidió seguir la mentira. Entonces, pecado no es por engaño, pecado es una decisión. Amén. Amén. Ah, no, es que esa mujer me engañó y me dijo que quería conocer un motel y yo me la llevé para el motel y ya estando ahí, pequé. No, me engañó. No. Como la decisión que hizo No. Sansón. Sí, no. Pecar es una decisión. Y ella decidió pecar.
Amén, porque conocía la verdad. Eran inocentes por causa de que no tenían pecado. Entonces, inocencia es cuando una persona no tiene pecado en sí. Amén. Una persona que es inocente es alguien que no tiene culpa. Íbamos a vivir en un paraíso, pero sin pecado era. Correcto. Sin pecado era Ellos no tenían culpa porque caminaban con Yahweh, obedeciendo su Torah, obedeciendo las instrucciones. Para el que dice que la ley vino con Moisés, no, desde un principio hay ley. Amén. Hasta el día donde decidieron desobedecer. Satanás siempre engaña al hombre haciéndole creer que Yahweh no habla en serio cuando da una orden. Porque eso fue lo que le dijo. No, es que Dios sabe, ustedes no van a morir. Es que Dios sabe que ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Su plan de ataque se basa en darnos la impresión de que tenemos opción cuando los mandamientos de Elohim son definitivos. Y eso es lo que Satanás le mete a la gente. No, yo no creo que Dios me vaya a mí a juzgar por esto. No, yo no creo que Dios me vaya a mí a condenar si tal cosa. Por echarme una canita al aire. Y hay unos que ya están pelones de tanta cana que han echado al aire. De cana en cana. Entonces, cuando el hombre comió de la fruta prohibida, demostró que no se conformaba con ser una criatura, sino ahora quería ser él el creador. Quiere dejar de seguir las reglas y ser quien las establece, imitando a Lucifer y cayendo en la trampa de la serpiente. Entonces, el primer pecado fue un atentado a la soberanía de Elohim, un pecado de orgullo. Esta rebelión se expresó concretamente en la transgresión de un precepto impuesto por Elohim. Satanás logró infundir en el hombre el mismo pecado que él mismo tuvo en los cielos. Y el hombre ahora se siente con la autoridad de juzgar y establecer lo que es bueno y lo que es malo. Eso es la fruta prohibida. Cuando el hombre dice, no, a mí me parece que esto no es malo. Cuando la Biblia dice que sí lo es. Eso se llama pecado de rebelión. Eso se llama pecado de rebelión. Eso se llama rebeldía. No, Dios dice esto, pero yo lo hago así. No, la Biblia establece 7 moedín, 7 fiestas, o 7 tiempos establecidos, pero a mí me da la gana de celebrar la Navidad, a mí me da la gana de celebrar Semana Santa, a mí me da la gana de celebrar el Día de los Enamorados, y hago fiesta para parejas en mi congregación, y como yo voy para el guindo, me lo llevo a todos también. No, pero es que la Biblia dice, no, eso es de los judíos. ¿Dónde dice que es de los judíos? No, es que eso es de la ley. ¿Y dónde dice que el Señor vino a quebrantar la ley o los mandamientos del Eterno? Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Amén. Gracias por un amén que salió ahí. Gloria al Padre. Amén. Entonces, ¿sigo o paro? Sigue, ya nos calentamos. Se me va a enfriar el café. ¿Ya está el café? No, pero no. Gloria al Padre. Entonces el hombre quiso ser rebelde porque lo dio la gana. La escritura dice en Isaías, oiga bien lo que dice Isaías, capítulo 5, versículo 20. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen que es malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aleluya. Pero por eso el hombre el día de hoy está hecho un desastre. Por eso las congregaciones están hechas un desastre el día de hoy. Por causa de que han seguido el evangelio de la serpiente. Los que ya estudiaron conmigo el evangelio de la serpiente saben lo que les estoy hablando. Romanos capítulo 5 verso 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre
y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todo pecado tiene su raíz en la soberbia, en el orgullo y en la autosuficiencia. Y es por eso que Yahweh tuvo que expulsar del Edén a Adán y a Eva. Salmo 138:6. Porque Elohim es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Al rebelde no lo puede tener en su presencia. Por eso lo tuvo que expulsar. Debido a que el pecado tiene su fundamento en la soberbia. Cada persona que peca es un hijo ¿de quién? El diablo. Y es tratado de la misma forma que Yahweh trató a Lucifer. ¿Por qué expulsaron a Lucifer del cielo? ¿Por qué? Porque pecó. Pecó hacia Dios. ¿Por qué expulsaron a Adán y Eva del huerto del Edén? ¿Por qué? Pecaron también. Porque pecaron. Entonces, cada vez que el hombre peca, es expulsado de la presencia del Eterno. Juan capítulo 8, verso 44. Oiga, una cosa, ¿por qué el Padre Eterno cuando el diablo pecó arriba no lo quitó mejor que no veía más? Hay que preguntárselo a él un día de estos, hermanos. Vamos a ver qué. Que no, ya cuando quería quitarle el trono al Padre Eterno, ¿por qué no lo Pero quitó? no, es que eso ya Hubiera está, quitado. ya está establecido. Tiene su tiempo, hermano. Ah. Eso tiene su tiempo. Y, Ah. y se está acercando ese tiempo donde va a ser destruido. Ah, Vosotros sois, dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso todos los mentirosos tienen un padre, Satanás. que se llama... Satanás. Amén. Santiago 4, 6 al 7. Pero él da mayor gracia. Por esto dice Elohim, resiste a los soberbios. ¿Quién resiste a los soberbios? El Eterno resiste a los soberbios. Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces ponga atención. Dice que Adonai resiste a los soberbios y luego nos dice a nosotros que resistamos al diablo. Entonces quiere decir que son iguales, porque Elohim nos pide que resistamos al diablo del mismo modo que él resiste a los soberbios. Amén. Amén. Así que si hay persona soberbia, autosuficiente, que cree que puede hacer las cosas por él mismo, o simplemente es una persona que dice, la ley es de los judíos y eso no es para mí, la escritura está diciendo que esa persona es un hijo del diablo. Y yo sé que a muchos no les va a gustar lo que le digo, pero eso es lo que dice la escritura. Amén. Amén, amados. Amén. Vamos a dejarlo acá porque el tiempo ya nos ganó. Amén. Tengo como para una hora más. Y apenas me alcanzó para la introducción. Entonces la otra semana les voy a predicar. Y que esto está pero buenísimo. Así que no se pierda la próxima semana. En Ah, continuación, la otra semana. sí, señor. Todavía fui a la introducción nada más. No, pero hoy sí voy a dormir tranquilo porque quedé claro. Ah, gloria al Eterno. Sí. Amén. Entonces, Yo eso que cuando el diablo quiso quitar el trono, el Padre Eterno lo hubiera quitado una vez ¿Verdad? hubiera más. Ahí yo lo digo. amén. Gloria al Eterno. Bien, amados. Que el Eterno me los bendiga. Amén. Y espero que vuelva a escuchar la enseñanza. Amén, amén. Los que están en el grupo ya tienen el PDF. Imprímalo, estúdielo. Amén. Para que venga afiladito la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de cómo reconocer o reconociendo la levadura en nuestra vida. Reconociendo los diferentes tipos de levadura que hay. Amén. Así que vamos a dejarlo por acá. Yo por mí sigo hasta las 10 de la noche, pero yo ya
Ya veo con cara de cafecito a más de uno. Así que shalom y bendiciones. Que el Eterno me los bendiga. A los hermanos en Facebook y YouTube, que el Eterno les bendiga. Amén. Sigan orando por nosotros para que el Eterno nos siga bendiciendo con su santa y bendita palabra.